Fin de espacio publicitario. Dios los bendiga, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más, un miércoles más, miércoles 1 de mayo, Feliz Día del Trabajador, Mauro. Feliz Día del Trabajador a todos los que están del otro lado escuchando la radio. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta noche que podemos estar aquí para hacer este programa que se llama Hablando de Ti. Vamos a estar hasta las 0 horas, como cada miércoles. Así que oramos al Señor para presentar este programa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas. Señor, te agradecemos por este momento que podemos estar aquí, Señor, en la radio. Oramos a ti, Señor, para que tú tomes el control de nuestras vidas y que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en esta noche para la gloria de tu nombre. Te agradecemos por este momento que podemos estar aquí. Gracias, Padre, por todo lo acontecido y porque podemos cerrar este día miércoles, Señor, de la mejor manera, hablando de ti, buscando tu rostro, tu presencia, escuchando tu palabra. Por eso nos encomendamos en tus manos y te damos gracias, Dios mío, por este día que tú nos has dado. Bendice a la amada audiencia, toca cada hogar, cada familia. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está en la sintonía en esta noche. Oramos por sanidad, por liberación. Oramos, Señor Dios mío, por prosperidad. Oramos, Señor Dios mío, que tu mano de poder esté tocando en esta noche. Te lo pedimos a ti, Jesús. Abrimos este programa en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer escuché a mamá, la decidió y no quiere sufrir más por mí, sufrir más por mí. Si algún tiempo que yo me encuentro aquí, si algún tiempo que comencé a vivir, ya me alimentan y siento, pero qué más yo puedo ser. Si soy un problema, ¿por qué no lo pensó antes? Ya me alimentan y siento, pero qué más yo puedo ser.
soy un problema porque no lo pensó antes. Me hubiera gustado poder aprender pronto a hablar, aprender pronto a hablar, decirle mamá. Me hubiera gustado estar en sus brazos, ser de su mano. Podría quizás en la vida triunfar, no sean indiferentes. Los hombres se limpian de culpas y con leyes matan. No sé cómo decirles a todos que ya estoy vivo. Los hombres se limpian de culpas y con leyes matan. No sé cómo decirles a todos que ya estoy vivo. Cómo no pueden amar el fruto del amor. Ya estoy vivo. Quisiera ver la luz como los demás. Quisiera andar y jugar, reír y llorar. Ya estoy vivo. No sé cómo decirles a todos. Ya estoy vivo. Decir que ya estoy vivo. Decir que ya estoy vivo. Se me hace tarde y debo viajar. Si ven a mamá, díganle que yo estaré bien. No se preocupe, no tendré hambre. No tendré frío, tampoco lloraré. Pues alguien especial me espera en un hermoso jardín. Hay otros miles como yo. Él me abrazará y le diré, papá. Él me amará y le diré, papá. Como no pueden amar un fruto del amor. Ya estoy vivo. Quisiera ver la luz como los demás. Quisiera andar y jugar, reír y llorar. Ya estoy vivo. No sé cómo decirles a todos. Decir que ya estoy vivo. Decir que ya estoy vivo. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Gracias a Dios por esta canción, por esta alabanza. Te pasamos los números 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio. Tenemos el 60 71 38 45, el número de línea, y también el WhatsApp de Hablando de ti es el 11 61 77 90 19. Estamos en vivo en este 1 de mayo de este 2024. Hasta las 0 horas estamos aquí. Dios bendiga a toda la audiencia que está en sintonía de la 94.1 FM La Predicadora. Gracias a Dios por esta noche de bendición, por este primer día del mes de mayo que estamos acá en los estudios de la radio, celebrando a Cristo, celebrando la victoria de la cruz,
sobre el pecado, sobre las consecuencias y esa victoria que nos hizo libres de una vez y para siempre. Sí, hermanos, gracias a Dios por ese sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a nosotros, por amor a todo aquel que quiera recibirlo en esta noche, porque dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por su presencia, y qué bueno que vos puedas ser de esos que creen en el Señor, que creen en una fe continua, constante, ¿sí? Perseverante en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante perseverar y tener una continuidad en la vida espiritual, hermanos? Porque muchas veces muchos empiezan el camino del Señor, pero cuando vienen los conflictos, la lucha, o cuando su fe es probada, abandonan el camino de Dios. Entonces su fe no era genuina. Por eso en esta noche qué bueno que vos puedas creer y permanecer en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, vengan tormentas, tempestades, terremotos, tsunamis, lo que sea que venga a tu vida, que vos puedas prevalecer en el Señor. Y aunque haya sentencia de muerte, como dijo el apóstol Pablo, tuvimos sentencia de muerte sobre nosotros mismos, ¿sí? Estar expuestos y estar rendidos al Señor, aunque sea que vaya una amenaza de muerte, de destrucción sobre tu vida, creer y permanecer en el Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la fe en Jesucristo es la fe que vence al mundo. Es la fe, hermanos, por la cual nosotros primero entramos a este camino de salvación. La obra de Dios comienza en nuestras vidas por medio de la fe, y por medio de esa fe nosotros seguimos caminando, entramos por esa puerta, la puerta de salvación, la puerta que nos da entrada a esta gracia, y podemos caminar en este camino paso a paso, todos los días de nuestra existencia, caminando. Es un camino en ascenso, un camino de continuidad, un camino de esfuerzo también, de entrega, de devoción, y nos lleva hacia la vida eterna, ¿sí? Gloria al Señor, porque este camino es Jesucristo mismo. Así que gracias a Dios por esta noche que podemos estar acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Yo creo que todos los que han venido en este día han felicitado y han bendecido a todos los trabajadores que están en la sintonía, a todos aquellos que cada día se esfuerzan para llevar el sustento a su hogar, a todas esas hermanas esforzadas y valientes también, que trabajan desde su hogar, desde su casa, y a aquellas que hacen un doble trabajo, que salen a trabajar también para ayudar a la economía del hogar. Así que bendecimos a todos los trabajadores en este día. Que el Señor bendiga a nuestra nación, que sea prosperada nuestra nación, que sea libertada de toda cautividad, de toda miseria, de toda ruina, de toda pobreza, porque Dios nos ha dado un país rico, una tierra bendecida, una tierra próspera, una tierra que verdaderamente podríamos decir, como el pueblo de Israel, que fluye leche y miel. Esta tierra tan bendecida por Dios, hermanos. Oremos por nuestra Argentina, oremos para que el Señor la saque en victoria, porque el único que puede rescatar a Argentina de la situación, de la adversidad y de todas las catástrofes es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Salvador, no hay otro al que nosotros podamos acudir, hermanos. Debemos bendecir y orar por los que están en eminencia, por las autoridades, porque así nos enseña la palabra del Señor, ¿sí? En esta noche estamos acá para bendecir, para orar los unos por los otros, y también para seguir compartiendo la palabra del Señor. Saben que estamos viendo el libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver en esta ocasión, y agradecemos al Señor por su presencia, por la vida que nos da, por el sustento, por el aliento, por la fortaleza espiritual y también por la fortaleza física, porque, hermanos queridos, necesitamos esa fortaleza física, ese renuevo en nuestro cuerpo también, hermanos queridos. Por eso le agradecemos al Señor, porque Él nos tiene en pie, en pie, gloria al Señor. Y oramos también por aquellos que están pasando momentos de adversidad en su salud, de aquellos que están enfrentando situaciones difíciles. El Señor esté con cada uno de ustedes y les alcance victoria, les alcance sabiduría, que les dé fortaleza para poder soportar y para poder salir adelante en toda situación, en toda adversidad. Gracias a Dios por mi hermana Virginia Rosa, que nos manda un mensaje y dice: paz, hermanos, buenas noches. Pido oración por mí porque anoche tuve que ir a la clínica porque me dolía el brazo y me dieron una inyección
y tengo que sacarme una ecografía. Bendición y un feliz día del trabajador. Bendición, dice la hermana Virginia, así que vamos a estar orando por nuestra hermana. Vamos a estar orando por usted, hermana. Gracias por este mensaje y vamos a orar por su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos alabanza a nuestro Rey, así como la hermana Virginia, usted se puede estar comunicando. Nosotros sencillamente vamos a presentar su pedido de oración al Padre Celestial en el nombre de Jesús y Él hará la obra. Él es el que hace la obra, Él es el que responde, el que sana, el que liberta, es nuestro Señor. Gracias a Dios por eso, hermanos, y muy contenta de poder estar acá en los estudios de la radio para seguir predicando este evangelio, para seguir compartiendo esta palabra viva y eficaz. Como bien lo dice este programa, su nombre es Hablando de Ti. ¿Por qué se llama así? Porque hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a hablar de Él. ¿Y de qué manera hablamos de Él? Exponiendo su palabra, compartiendo con ustedes lo que dice la palabra del Señor, lo que la Biblia nos aconseja, nos enseña, nos exhorta, nos reprende también, hermanos, porque en la palabra del Señor encontramos una palabra para cada situación, para cada necesidad, ¿sí? Y hoy vamos a ver en este capítulo 3 el mensaje a la iglesia de Sardis. Anteriormente habíamos visto el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y esta era la iglesia libertina, era la iglesia que estaba cansada de sacrificar. Era el periodo del papado en su apogeo, ¿sí? Porque acordémonos que cada una de estas iglesias son iglesias históricas y tipifican a una iglesia en las diferentes épocas, ¿sí? Hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿sí? Y también son iglesias que profetizan también, hermanos, de los periodos y los tiempos que vive la iglesia también y de las cosas que el Señor advirtió que iban a suceder. También fue el periodo de dominación clerical y doctrina corrupta en el tiempo de la iglesia de Tiatira, donde estaba un tal Gregorio I, que era Gregorio el Grande, en el 590 después de Cristo, y obtuvo reconocimiento mundial, ¿sí? Había algo que Dios le reprochaba aquí, que toleraba, ¿sí? Y en esa palabra toleras, el Señor señala la condición de la iglesia. Era una iglesia tolerante, una iglesia libertina, una iglesia que no confrontaba las dificultades, que pasaba por alto, que todo le daba igual, hermanos, tremendo, ¿no? Y por eso también señala, ¿no?, a una tal Jezabel, que probablemente era una mujer real, a quien el Señor llama con el nombre de aquella malvada reina de Israel. Puede ser también una alusión a la Roma papal. Y esto es una manera de hablar proféticamente y tipifica también, hermanos, a la iglesia romana. Ustedes saben que en el capítulo 17 y capítulo 18 de este libro, cuando avancemos, vamos a ver la caída de Babilonia, la gran ramera, ¿sí? La madre de todas las iniquidades, hermanos, porque es la falsa religión que va a ser juzgada también. Pero vamos viendo que en el transcurso de la historia de la iglesia se van manifestando estos personajes. Jezabel era una mujer de carne y hueso, y probablemente aquí en la iglesia de Tiatira había una mujer que se decía ser profetisa. Usted fíjese en que dice que ella se decía ser profetisa, no la reconocían los demás, ella misma se presentaba como profetisa, ¿sí, hermanos? Y bueno, el Señor reprende esto. Y luego viene el mensaje a la iglesia de Sardis, que lo vamos a ver acá en el capítulo 3. Y damos gracias al Señor por cada vida que está en sintonía, como mi hermana Graciela, ¿sí? La hermana Graciela se comunicó y dice que por los trabajadores del Señor recibirán muchas bendiciones y felicidades. Manda saludos a toda la audiencia y estuvo orando que el Señor bendiga mucho. Manda muchos besos la hermana Graciela de Ciudad Evita, siempre tan cariñosa, siempre tan amable, mi hermana, siempre tan atenta. Cada día mi hermana allí constantemente con su presencia en oración delante del Señor, y yo les puedo asegurar que sí, mi hermana ora y que sí, mi hermana nos bendice constantemente. Así que gracias, hermana, por estar allí, también una trabajadora incansable de la obra del Señor, y que siempre está bendiciendo al pueblo de Dios. Gracias al Señor por ella, y gracias también por la vida de Elías, que está en sintonía, que nos está escribiendo, que bueno, vamos a esperar que termine de escribir su mensaje en esta noche.
Y vamos a leer la palabra del Señor acá en el capítulo 3, donde la Biblia dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Gloria al Señor. Y como vemos en cada una de estos mensajes, en cada una de estas cartas, comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿sí? Y como hemos mencionado, el ángel de la iglesia era el pastor en este caso, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Gracias a Dios por cada vida que nos está acompañando, hermanos. Y continuamos en esta noche con la palabra del Señor acá en este capítulo 3, donde vuelve a hablar la palabra de Dios. Y podemos ver que esta iglesia llamada Sardis es la iglesia sin vida. Y su nombre, o lo que habla aquí, es de escapar, ¿sí? El periodo de la iglesia fue en el 1500 al 1750, el periodo de la Reforma, que sucedió, hermanos, en el tiempo de Martín Lutero. La iglesia del Estado, la iglesia luterana y anglicana, después de la Reforma, y tenía un nombre en vez de vida, y esto está hablando de la ortodoxia estéril, de tener nombre y de cuántas cosas que podemos tocar en esta noche, hermanos. Y la palabra o el nombre Sardis significa escapar, y eso es lo que el Señor le dice acá en esta carta, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Podemos ver, hermanos, que esta iglesia, en el primer versículo del capítulo 3, nos dice que se escribe nuevamente al ángel de la iglesia en Sardis, y el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Gloria al Señor. Y nuevamente está hablando de una apariencia, está hablando de mostrar algo que uno no es, estar muchas veces, hermanos, aparentando algo que realmente no somos o no tenemos, o querer demostrar algo que no tenemos. En este caso es tremendo, porque mostraban que tenían vida, pero realmente había muerte aquí, ¿sí? Y en el primer versículo de este capítulo 3 nos dice la palabra del Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que conoce todas las cosas. Gloria al Señor. Al principio de esta carta, Jesucristo ya glorificado se describe a sí mismo en 2 frases. Él es el que posee los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, lo cual es probablemente una referencia al candelero o candelabro, también con 7 lámparas, que se describe en Zacarías, y que también es una descripción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También se describe el que tiene las 7 estrellas. Y estas estrellas son las que representan a las 7 iglesias y a sus ángeles. La terrible acusación que se hace contra la iglesia de Sardis es que, aunque tenía fama de estar viva, estaba muerta. Estaba espiritualmente muerta. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuántas congregaciones en este tiempo tienen mucha pompa, tienen mucho movimiento, mucha actividad, pero espiritualmente, ¿cómo están? ¿Hay vida espiritual? Si hay vida espiritual, debe haber santidad. Si hay vida espiritual, hermanos, debe haber presencia de Dios. Si hay vida espiritual, hermanos, no hay mentiras, no hay nada de esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está allí reinando. Pero podemos ver que en nuestro tiempo hay muchas congregaciones que están también, como la iglesia de Tiatira, relajadas, están cansadas de sacrificar,
y toleran muchas cosas, hermano, y eso va llevando a la decadencia. Pero acá en este caso la iglesia de Sardis ya se encontraba sin vida, dice la palabra del Señor. Y podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento compara frecuentemente el pecado con la muerte. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Dice en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo dijo, antes de la conversión a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él lo dice en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Usted lo debe saber de memoria porque es un conocedor de la palabra de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ahí en Efesios dice, estábamos. Pero aquí la palabra del Señor está diciendo y está reprendiendo, gloria al Señor. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué triste y lamentable, hermanos. Por eso los cristianos decimos que el pecado es la muerte de la voluntad, porque nos impide romper con nuestros malos hábitos aunque deseemos hacerlo. Es la muerte de los sentimientos porque petrifica el sentimiento y nos hace insensibles hacia lo que está mal o bien. El pecado supone la muerte de todo lo amable. El pecado es cruel, asesino de todo lo hermoso que hay en la vida. Usted sabe que el pecado destruye, corrompe. El pecado es lo peor. Por eso, hermanos, el pecado es la causa por la cual Jesucristo tuvo que morir sacrificado por nosotros, ¿sí? Miren lo desagradable, lo tremendo que es que el Hijo de Dios, el ser más santo del universo, tuvo que morir en nuestro lugar y cargar con todos nuestros pecados. Por toda la humanidad murió el Señor, ¿sí? La paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice una y otra vez. No se trata solamente de una muerte física, porque una persona que peca puede estar viviendo, como en este caso, físicamente, pero espiritualmente está muerto. Hay una separación, hay un quiebre, hay una ruptura, ¿sí? Por eso necesitamos constantemente reconocer nuestras faltas, pedir perdón al Señor y volvernos a Él cuando vemos que nosotros hicimos algo malo, que hemos pecado, que hemos faltado, que hemos fallado. No te quedes allí, porque el enemigo te va a destruir. Todo lo más bello, todo lo precioso de la vida, todo lo que Dios nos ha dado es destruido por causa del pecado. Por eso es importante que nosotros podamos aprender de estos ejemplos que la palabra del Señor nos da, y en este caso que en muchas congregaciones se está viviendo de esta manera, como estaba la iglesia de Sardis en esta ocasión. La iglesia de Sardis, vamos a ver en el versículo 2, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo. No tenía problemas esta iglesia de herejía, sin embargo le faltaba vitalidad. No habían caído, por decirlo así, en errores doctrinales ni nada, pero le faltaba vitalidad. La iglesia de Sardis no estaba siendo objeto de ningún ataque ni por parte de los paganos ni de los judíos. La verdad es que estaba tan cercana a la muerte que no valía la pena atacarla. Hermanos, tremendo es esto. Vieron cuando se dice, bueno, estamos muy tranquilos, si estamos muy tranquilos algo pasa, que el enemigo no te ataca, no hay lucha. Generalmente el cristiano dice, bueno, estamos caminando con el Señor, por eso el enemigo se levanta, ¿no? Siempre hay oposición. Cuando uno hace la obra del Señor, por más que usted esté haciendo las cosas bien, de la mejor manera, ahí es cuando el enemigo se va a oponer. Ahora, cuando no hay oposición es porque, hermanos, usted de pronto quizás está abrazado con el enemigo. Hermanos, ¿cuántas personas viven así, de esa manera? Y podemos ver, hermanos, que acuérdese que el nombre de Sardis significa escapar. Y no estaba en este caso esta iglesia sufriendo ningún ataque de ninguna persona, ni de los de afuera ni de los de adentro. La verdad es que estaba muy cercana a la muerte, como podemos ver en la palabra del Señor, y no valía la pena atacarla. Porque una iglesia que esté llena de vida siempre estará bajo ataques del enemigo, siempre, siempre. Sí, hermanos, gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo
que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Hoy hay cristianos que no quieren tener ningún tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor se han cansado de sacrificar, de pronto hay tolerancia, de pronto, hermanos, no hay fortaleza, no hay vitalidad espiritual. O como hemos visto, hermanos, están relajados como pasó con la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Gloria al Señor, que Dios nos ilumine en esta noche, ¿sí? Hermanos, y podemos ver, queridos hermanos, que la palabra de Dios nos anima, nos alienta y nos enseña que nosotros debemos tener vitalidad espiritual. Podemos ver, ¿sí?, que el Señor Jesús decía: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 26. Una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre levanta oposición a su alrededor. No va a ser la más elogiada, sino al contrario, va a ser la más resistida, la más despreciada, la más desechada. Gloria al Señor. Por eso alégrate si de pronto te rechazan por causa del Señor, ¿sí? Gloria a Dios, alégrate. Pero que no sea porque sos una persona tosca, una persona agresiva, una persona que hiere, que lastima, una persona que denigra o que se cree superior a los demás, que no sea por eso, hermanos queridos, porque realmente la palabra del Señor nos enseña a nosotros que somos luz, que somos sal, que debemos ser mansos, que debemos ser humildes de corazón, que debemos practicar la hospitalidad, que debemos ser dadivosos, que debemos ser, hermanos, personas agradables en el trato con los demás. Pero hay personas que de pronto son tan toscas que ven a los demás y se olvidan de que un día estuvieron muertos en sus delitos y en sus pecados. Y muchos miran a los demás como superados, no como superiores, como superados, hermanos. Y realmente la vida nos enseña y el mismo Señor permite que pasemos por luchas y pruebas, que seamos sacudidos de tal manera que nos demos cuenta que sin el Señor nada podemos hacer. Por eso, una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre va a levantar oposición. Y si hay algo que podemos aprender de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos deben despertar del letargo mortal y mantenerse alerta. Este es el mandamiento que aparece con más frecuencia en el Nuevo Testamento. El estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. ¿Cómo debe estar el cristiano? Alerta todo el tiempo. Ya es hora, decía el apóstol Pablo, de despertar del sueño. En el capítulo 13 de la carta a los Romanos, en el versículo 11 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. ¿Sí? En 1 Corintios 16:13 también. Además, el cristiano debe estar vigilante frente a las tretas del diablo, porque también la palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, nos dice: porque el cristiano está permanentemente bajo los ataques de los poderes que tratan de apartarle de Cristo. Y a menudo estos ataques son sutiles. Y por último, el cristiano debe estar en guardia contra la tentación. El Señor Jesús dijo: velad y orad, para no caer en tentación. Hermanos queridos, si nosotros no oramos, si nosotros no velamos, vamos a caer en tentación. ¿Por quién lo dijo esto? El Maestro, el Señor Jesucristo. La importancia de velar y de orar. Muchos le restan importancia a la oración y muchos, hermanos, piensan que por sí mismos van a poder soportar, hermanos, las tentaciones. Pero cuando hay falta de oración, usted es muy propenso a caer en la tentación. Igual que lo soy yo, igual que cualquier ser humano. ¿O usted cree que en vano el Señor Jesús dijo: velad y orad para que no caer en tentación? Lo puede leer en Mateo capítulo 26, versículo 41. La tentación del enemigo de nuestra alma espera que bajemos la guardia para atacar y siempre poder derrotarnos. Siempre Él está allí alerta, mucho más alerta que muchos de nosotros. Muchos de los hijos de Dios están durmiendo, están en ese letargo espiritual, en ese adormecimiento, en esa distracción, en ese relajo, cansados quizás ya de sacrificar, de esforzarse.
de fortalecerse en la fe, de asistir a la congregación, de poder estar en la obra del Señor también, hermanos queridos, de tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Y esto es valedero porque la Biblia nos enseña la manera de no caer en tentaciones velando y orando. El Señor Jesucristo lo dijo. Por eso, hermanos, qué bueno que es poder meditar en la palabra de Dios en esta noche. Gracias a Dios porque Él está en medio nuestro. Voy a leer 2 mensajes y luego vamos a ir a una alabanza, ¿sí? Azucena Barrera dice, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Gracias, hermana Azucena. Y también nuestro hermano Elías dice, Dios los bendiga grandemente. El Señor nos esté ministrando nuevamente con su palabra viva. Feliz Día del Trabajador para todos los hermanos que trabajan y sirven en el camino del Señor. El Señor los siga usando y bendiciendo y renueve sus fuerzas, así como la de cada vida, y que abra los ojos del entendimiento a aquellos que han sido engañados por medio de falsas enseñanzas sin bases bíblicas. Feliz día para ustedes, dice, que con arduo trabajo y denuedo son de ejemplo a muchos con sus palabras y testimonio. También feliz día a mi amigo Mauro. Paz de Cristo, dice nuestro hermano Elías. Y nos deja un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13, donde dice, hermanos, les pedimos que respeten a los que trabajan entre ustedes, los guían y reprenden en el Señor. Estímenlos mucho y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Muchas gracias, Elías, por este mensaje. Bendecimos tu vida, que también sos un arduo trabajador en la obra del Señor siempre, siempre. Así que Dios te bendiga y te fortalezca también a vos. Y ahora sí pasamos a una alabanza. Nuevo día tras las rejas, puedo ver el sol entrando hasta aquí. Siento que las voces truenan en todo el lugar, pero nadie me habla a mí. Puedo pensar, nunca reír, vivir no es solo existir. Media vida terrenal, internado en este pabellón, con sombras que se esconden, y en el cielo hay nubes de hormigón, deshojarán mi dignidad. Y aunque yo estaré en libertad, desafío a quienes estén en la calle sin saber que mi puerta si una da camino a la eternidad. El camino seguiré, la verdad yo seguiré, y la vida sin mirar atrás. Enemigo de los hombres, escupí en su altar y lavé mis pies, quité vidas con mis manos, hasta que una voz quebrantó mi ser al humillar todo mi andar. Supe lo que
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu... Continuamos acá en Hablando de ti en este día miércoles 1 de mayo de este 2024. Gracias a Dios por todo lo que se están comunicando. Estamos en vivo aquí en los estudios de la radio. Gracias por cada vida, por mi hijo Elías que pudo mandar este mensaje. También nos gozamos por esta palabra que nos deja. Gracias también por nuestra hermana Virginia Rosa también. Gracias por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita y por cada uno de los que están en la sintonía. Gloria a Dios, gracias a Dios por el pastor Salinas también que está en la sintonía y que nos deja un mensaje en esta noche que dice de esta manera, ya lo estoy buscando, dice así, José Luis María Salinas, hay tantos Salinas que no sé cuál es, bueno, pero él dice, Dios bendiga, nos saluda el pastor Salinas, José Luis, muy buena a la verdad, Salmo, y nos deja el Salmo 112. Gracias al Señor por nuestro hermano que está en la sintonía, también lo bendecimos y gracias por compartirnos palabra de Dios. Gloria a Dios, muchas gracias por este salmo, muchas bendiciones para el pastor. Y continuamos acá en la palabra, compartiendo la palabra de Dios y estamos viendo Apocalipsis capítulo 3 y habíamos visto, hermanos, gloria al Señor, lo que el Señor le viene hablando, ¿no? Y en el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y en este capítulo 3, que de este fascinante libro de Apocalipsis, donde estamos compartiendo en esta noche, estamos viendo las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias que el Señor Jesucristo, ya glorificado y desde el cielo, le dicta en una visión al apóstol Juan, cuando éste se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Había comentado que cada iglesia representa por su característica una etapa de la historia de la iglesia de Jesucristo. Hemos llegado a la carta que va dirigida a la iglesia de Sardis, y en el panorama de la historia de la iglesia, Sardis representa a la iglesia protestante durante aproximadamente el periodo entre 1517 al 1800. Y podemos ver, hermanos, que esta etapa comenzó cuando el sacerdote Martín Lutero, que era un sacerdote católico, clavó su escrito de protesta y denuncia en las puertas de la iglesia en Wittenberg, Alemania, y comenzó la era de la Reforma, que nos llevará al principio de un gran movimiento misionero dentro de la historia de la Iglesia. Tenemos que reconocer que la Reforma no recuperó toda la verdad de la palabra de Dios. Y el versículo 1 del capítulo 3 que estamos viendo ya acá nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora en el versículo 2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y esta es la segunda palabra de condenación y es un serio aviso para los miembros de la iglesia en Sardis y también para aquellos que también están en esta condición espiritual. En este versículo tremendo, y en vista de que la iglesia de Jesucristo puede ser removida de la tierra, ese arrebatamiento, o como también se le llama el rapto, puede tener lugar en cualquier momento. Nosotros estamos aguardando eso, ¿sí? En esta noche estamos aguardando el arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene pronto, ¿sí, hermanos? Lo creemos y lo estamos declarando. O como también se le llama, hermanos, el rapto, ¿sí? Y puede tener lugar en cualquier momento. La iglesia tiene que estar alerta y vigilante, alerta y vigilante. La fecha de ese acontecimiento no ha sido dada, ni siquiera el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que lo sabe, ¿sí? Él se llevará a cada miembro, a cada cristiano auténtico un día al cielo para estar con Él. Y la razón para ese aviso es la siguiente: la iglesia tiene que estar constantemente alerta, esperando su venida, aguardando esa bendita esperanza o la esperanza bienaventurada, como lo llama la palabra de Dios.
Todos debemos estar siempre preparados para una hora inesperada en la que se escuchará su voz. Y eso es lo que el Señor está advirtiendo acá a la iglesia de Sardis, que deben estar constantemente en alerta. Porque sabemos que el Señor viene y viene pronto. Más ahora que nosotros sabemos y estamos viendo las señales cumplidas donde están sucediendo cosas tremendas, ¿no? Hermanos, en este tiempo siempre el mundo ha estado agitado, siempre el poder político ha estado agitado, siempre, hermanos, ha habido periodos de novedades, ¿no? De cosas que van, que vienen, que pasan de moda, como quien dice. Pero en este último periodo vemos cómo ha avanzado la degradación moral, ¿no? En el ser humano. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era niña, de pronto no se veían las cosas que se ven ahora. Los niños podían jugar a la mancha, a las escondidas. Ahora no se puede, no se puede. Tremendo es esto, porque en cualquier momento aparece cualquier persona, o secuestra un niño, o se lo lleva, o viene un motochorro, o viene cualquier persona, un delincuente, ¿no? O entra en una casa y verdaderamente no está esa seguridad. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Realmente, eso es una de las cosas que nosotros podemos ver. No se veía, de pronto, como usted ahora sube a un colectivo, sube a un tren, o en la vía pública se puede encontrar una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres que van de la mano, que se besan. Hermanos, eso era algo escandaloso cuando yo era pequeña, ¿no? Pero vemos hoy que es algo, para el ser humano es algo natural, es algo que está bien, hermanos, y podemos ver cómo todo se ha deteriorado, y todo esto nos señala, porque la palabra de Dios dice que será como en los días de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Así como en esos días será la venida del Señor, hermanos, y estamos ya en esos tiempos donde todo se ha pervertido, donde ya no hay respeto. Antiguamente una persona mayor era respetada, era honrada. Ahora las personas mayores, ¿no? Los que llamamos de la tercera edad, ¿sí? Hermanos, no tienen valor alguno. Este viejo, esta vieja, hermanos, y no se les reconocen sus derechos y son tratados como algo inservible, ¿sí? Y así está el mundo hoy. No hay respeto, no hay valores. Como un descarte. Como un descarte, ¿sí? Como un descarte. Y así vemos cómo está la sociedad. No hay respeto. Antes se respetaba, por ejemplo, a la maestra, al director del colegio, cuando sencillamente se cantaba la bandera, todos bien formados. Ahora ni saben, ni guardapolvo llevan ahora. Ni nada, hermanos, no hay ningún tipo de respeto, ¿no? A los emblemas de la patria, póngale, ¿no, hermanos? Que estas son cosas que nos hacen a la salvación, pero yo me estoy refiriendo al respeto que había. Ahora no hay ningún tipo de respeto, ¿sí? Subía una mujer con un niño y se le daba el asiento. Ahora suben las mujeres, ¿quién me da el asiento? Así, ¿vieron? Mandoñando y todas esas cosas, ¿no? Que vemos nosotros. Cuánto abuso, se han ido al otro extremo ya, al otro extremo, pero se han perdido los valores. Y todo esto nos dice a nosotros que Cristo viene, hermanos, Cristo viene. Y más allá de todo eso, las guerras, los rumores de guerra, las alianzas que se están formando en el mundo, hermanos, porque ya cada nación está tomando su lugar, como quien dice, hermanos, y la palabra del Señor nos advierte que viene una guerra sobre la humanidad, una tercera guerra mundial, ¿sí, hermanos? Pero Cristo viene, ¿sí? Y vemos todas estas cosas cumpliéndose al pie de la letra. Por eso es importante que nosotros aprendamos y que no seamos como la iglesia de Sardis, sino que seamos vigilantes y que estemos en oración. Y vuelvo a reiterar la importancia de la oración, porque sin oración no podemos hacer nada. Podemos conocer mucho la palabra de Dios, pero sin oración, hermanos, nos vamos a equivocar, vamos a caer, porque la oración, sí, es necesaria. Jesucristo nuestro Señor nos dio ejemplo de orar. Él se apartaba de madrugada a orar, ¿sí? Gloria al Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿sí? Él se apartaba a orar para darnos ejemplo a nosotros también, hermanos. Y Él enseñó que debemos orar para no caer en tentación. Y muchas veces
se pierden esos valores dentro del cristianismo. Los otros valores se pierden a nivel general, ¿no? El ser humano en general ha perdido todos los valores morales prácticamente. Pero también dentro del cristianismo se han dejado de hacer ciertas cosas que la Biblia nos enseña. Y encima hay personas que enseñan que no es importante orar. Hay personas que enseñan que no es importante congregar. Hay otros que enseñan que el arrebatamiento no va a suceder. Hay otros que enseñan tremendas cosas, que Jesucristo no era Dios, por ejemplo. Tremendas cosas que se enseñan y se dicen por allí, hermanos, sin fundamento, como bien lo compartió Elías, sin fundamento bíblico. También eso nos muestra a nosotros que el Señor viene, porque el Señor mismo dijo que iba a haber falsas doctrinas, falsas enseñanzas. La palabra de Dios misma nos enseña, ¿sí? Por eso debemos estar alerta, debemos vigilar, debemos ver qué se le enseñan a nuestros niños en la escuela. Nosotros debemos estar vigilando, ¿sí? Por nuestros hogares, por nuestra familia. Debemos orar por todos, gloria al Señor, para que ninguno se quede cuando venga el Señor. Amén, hermanos. Estamos en esta noche en Victoria compartiendo la palabra de Dios. La fecha no fue señalada y tampoco el periodo en el cual Jesucristo se va a llevar a su pueblo, pero estamos apercibidos ya, porque la palabra misma nos da las señales, ¿sí? Pero no podemos decir tal día, como también otros se han atrevido a poner fecha, ¿sí? Algunos se han atrevido a poner fecha y después tuvieron que salir a pedir perdón porque se han equivocado. No le hagamos decir a la Biblia lo que ella no nos dice, ¿sí? No hagamos que la Biblia diga algo que nosotros queremos decir, hermanos. Es mejor decir es lo que yo pienso, lo que yo creo. Pero, hermanos, la Biblia no se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, y que es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. No hay más revelación en cuanto a la palabra de Dios. O lo que sí puede haber iluminación, están los dones de revelación, pero son otra cosa eso. En cuanto a las Escrituras no hay más revelación, está completa la revelación. Todo lo necesario para ser salvo lo encontramos en la Biblia. No hay otra cosa. Si usted quiere inventar otras revelaciones, invéntelas, pero ya va a ser nacido de su corazón. La palabra del Señor está completa. Por eso en esta noche prestemos atención a lo que la Biblia nos está diciendo, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que la razón para este aviso, ¿no? que el Señor le da es la siguiente: la iglesia tiene que estar constantemente alerta porque su venida está pronta a suceder, ¿sí? Y también mencionamos que la iglesia que se encontraba en la ciudad de Sardis estaba edificada sobre la cima de un monte. En aquel tiempo, por su ubicación privilegiada, solo se podía entrar en la ciudad por una única entrada. Por lo tanto, solamente necesitaban vigilar y guardar la ciudad en ese punto porque era inaccesible por cualquier otro lado. Pero en 2 ocasiones en la historia de esa ciudad fueron invadidos por los enemigos porque la guardia que vigilaba se quedó dormida, asumiendo que la montaña los protegería de cualquier asalto. Dejaron de vigilar. ¿Qué cosa, no? Como estaban altos, dijeron: acá nadie va a llegar. Pero créame que el enemigo va a encontrar un lugar para entrar, siempre, porque él anda, hermanos, y los enemigos siempre se van a levantar, ¿sí? Hermanos, y por eso nosotros debemos estar vigilando siempre. Y fue en el año 549 a.C. cuando los soldados medo-persas de Ciro entraron en la ciudad por ese motivo, porque la guardia se había dormido. Y luego en el año 218 después de Cristo, Antíoco el Grande capturó la ciudad también por el descuido de los confiados centinelas. Sardis fue capturada en ambas ocasiones porque habían llegado a ser gente despreocupada y negligente. Esto está en la historia, ¿sí? Lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia era lo que leímos: sé vigilante, despierta. Con vergüenza debieron reconocer que en 2 ocasiones en la historia de la ciudad se les encontró dormidos, adormecidos y desprevenidos.
Así que el Señor Jesucristo le manda aviso a la iglesia de esa ciudad, que no se les ocurra quedarse dormidos otra vez. Los cristianos en general han apartado sus expectativas del anunciado regreso de Jesucristo, creyendo que primeramente ciertos acontecimientos deben ocurrir para que sea completado el plan que Dios tiene para este planeta Tierra. No sabemos ni la hora ni el día, pero podría ser en cualquier momento. Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni siquiera Jesucristo lo sabía cuando estaba en la tierra. Pero estamos advertidos, eso es lo que nos toca a nosotros, prestar atención, escuchar, prestar atención, poner el sentido a lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos. Y esta es una palabra de advertencia para esta iglesia, pero también para nosotros hoy actualmente. Gloria al Señor. Y hermanos, podemos seguir acá en el versículo 3, donde, gloria al Señor, la palabra de Dios dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gloria al Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, dice la Escritura. Jesucristo en esta carta personal a la iglesia en Sardis les alerta y avisa que retengan lo que han recibido y oído. En su primera historia, sus antepasados habían fallado con consecuencias gravísimas en no velar lo suficiente. Otra vez fueron alertados porque no solo debían temer a la llegada sorpresiva de un enemigo, sino de Jesucristo mismo. Muchas iglesias han perdido el interés de enseñar las verdades bíblicas y se han acomodado a las filosofías y al pensamiento actual. Muchas, para ser más popular, para ganar audiencia y adeptos, han desarrollado importantes programas sociales y muchas actividades de entretenimientos. Todo esto no sería negativo si la palabra de Dios tuviera la importancia y la máxima relevancia como autoridad que gobierna y determina la doctrina y la conducta de la iglesia. Todos debemos estar alertas y preparados en todo momento y circunstancia, hermanos. Nunca debemos perder de nuestra vista que Cristo viene. Nunca debemos olvidarnos que el Señor está al regreso. En el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gloria al Señor. Gracias al Señor, porque siempre hay un remanente. En cada congregación, como siempre lo decimos, cada congregación hay personas que pertenecen a la iglesia del Señor y hay otras que no, hermanos. Están los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Están los que se santifican como aquellos que continúan en la vanidad de su carne, ¿sí, hermanos? Pero el Señor viene a buscar a su iglesia. No podemos condenar a una congregación, porque el único que conoce, como dice aquí la palabra del Señor, el único que conoce las obras de cada uno es el Señor Jesucristo, ¿sí? Muchas veces se condena a toda la congregación porque alguno ha fallado, porque alguno no está o tiene una apariencia de vida y está muerto. Pero individualmente es el tema, porque la salvación es individual, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un trato en particular con el Señor. Por eso, aliéntese tu corazón, no te detengas, no te desanimes. Si ves que hay corrupción, si ves que hay apariencia, que hay religiosidad, vos hacés las cosas bien. Gloria al Señor. Vos tenés que ser vigilante, vos tenés que estar alerta, no tenés que descuidarte. Viví un primer amor con el Señor. Si los demás no quieren seguir a Cristo, vos seguilo. Si los demás no se quieren santificar, vos santificate. Si los demás no quieren orar, orá vos. Gloria al Señor. Si los demás no quieren aprender la palabra de Dios, estudiala vos, prepárate vos. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a ir a otra alabanza y luego continuamos con lo que dice este versículo 4.
Hablando de ti. Hablando de ti. Gloria a Dios, acabamos de escuchar esta banda que se llama Boanerges y el tema es el tiempo final, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta, así se llama, ¿verdad, pastor? Esta preciosa alabanza que verdaderamente nos explica bien claro lo que dice la palabra de Dios, que Cristo viene pronto, hermanos. Y vamos a leer ahora en el capítulo 3, versículo 4 del libro de Apocalipsis, estamos compartiendo, y gracias a Dios por todos los que están en sintonía a través del Facebook de La Predicadora. Dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Israel, los que se mantenían fieles a Dios a través de toda su historia eran solo unos pocos, siempre fue así, un remanente, y nunca lo fue la totalidad del pueblo. Y nosotros sabemos en la historia de Israel, como también en la historia de la iglesia, vamos a ver, hermanos, que esto siempre fue así, siempre hubo un remanente que se mantenía fiel a Dios y a sus leyes. Así es que se nos dice de la iglesia, pero tienes unas pocas personas. Acá está hablando a la iglesia del Señor. Así como en Israel había un remanente, también la palabra de Dios habla con respecto a la iglesia. Tienes unas pocas personas, dice acá en el versículo 4, hermanos, que seamos de eso, gloria al Señor, que nosotros estemos incluidos dentro de este versículo 4, gloria al Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor, tiene a unas pocas personas, y a esto el Señor llamó su iglesia. Y en el Evangelio de Lucas, Jesucristo llamó a su iglesia su manada pequeña. El cristianismo en el presente también tiene aquellos santos que aman la palabra de Dios, que son fieles al Señor, aún en estos días. Aún a pesar de todas las cosas que suceden, hay siervos, siervas de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, que se mantienen en fidelidad para con Dios. Son fieles al Señor, aún en estos días, y se mantienen firmes en la palabra de Dios. ¿Cómo se puede ser fiel a Dios? Manteniéndonos firmes en su palabra. Gloria al Señor. Podemos mencionar también algunos nombres conocidos del pasado, porque la iglesia del Señor no existe ahora solamente, sino desde el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el regreso de nuestro Señor, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Miren que hay historia de hombres y de mujeres que dieron su vida por la causa del Evangelio, que no están registrados en la Biblia, pero que sí hay un libro que se llama el libro de las memorias, que Dios tiene en cuenta de todos nosotros allí, ¿sí? Gloria al Señor. Y podemos ver que en el pasado el protestantismo ha producido grandes hombres, y aunque no podemos nombrar a todos, sí podemos señalar algunos líderes de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino destacan y sobresalen sobre todos los demás. También nombramos a Juan Knox, ese gran hombre de Dios que hizo tanto por Escocia. Más tarde tenemos a Juan Bunyan, ese gran hombre de Dios que escribió el famoso libro El progreso del peregrino, un relato de su propia vida y cómo Dios le salvó con mucha misericordia. Un hombre relevante también lo fue Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista. Dios le salvó de una manera maravillosa y le utilizó de tal manera que los historiadores le adjudican haber salvado a Inglaterra de una revolución como la que destruyó a Francia, permitiéndole a que llegara a ser una nación de primer orden nuevamente. Wesley ha sido llamado el inglés más grande de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por su propio nombre, no, por los méritos de Cristo. Gloria al Señor, porque fue un hombre utilizado por Dios. Aleluya. Y así cada uno de estos hombres, hermanos, fueron utilizados por Dios a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sí? Y también hubo un escocés llamado Juan Moffat, quien fue a África, al que más tarde le seguirían David Livingstone, quien exploró e hizo conocer ese continente. Hubo hombres que dieron sus vidas. Gloria al Señor. Guillermo Carey fue a la India a predicar las buenas nuevas, y más tarde le siguió un hombre joven llamado Henry Martin.
el protestantismo ha tenido hombres que no se contaminaron con otras filosofías y fueron fieles a la palabra de Dios. También el catolicismo ha producido grandes hombres abnegados, entregados y buscadores de la verdad. Pero, hermanos, escuche bien esto: Dios mira más allá de las grandes organizaciones, sus métodos y filosofías. Él mira el corazón, conoce las intenciones del corazón y sabe quién verdaderamente le busca y quién desea conocerle más de cerca. Las instituciones, los organismos y ni siquiera todo lo que hacemos en nombre de Dios puede darnos la salvación si no es por la fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, hermanos. Qué bueno que es poder conocerle al Señor y honrarle y servirle a Dios. Darnos por entero para el Señor, ¿sí? Gloria al Señor, porque Él se entregó a sí mismo y Él se entregó todo, hasta la última gota de su sangre. Hermanos, somos deudores al Señor siempre. Y qué bueno es esto, poder saber que a lo largo de la historia de la iglesia, esto está en la historia de la iglesia, usted si le interesa esto puede estudiar, hubo personas, cómo llegó el Evangelio a la India, cómo llegó el Evangelio a América, cómo llegó. Dios se valió de hombres, a lo largo de la historia para que el Evangelio llegara a nosotros. Ustedes saben, nosotros pertenecemos a la Iglesia Asamblea Cristiana, cuya la iglesia central queda allí en Villa Devoto, ¿sí? Esta es la primer iglesia pentecostal de Argentina, ¿sí? Que tiene más de 100 años la iglesia. Y aquí vinieron a evangelizar, unos italianos vinieron con el mensaje del Evangelio y comenzaron a hacer reunión en una casa, hermanos, y allí está, y hoy tiene diferentes congregaciones dentro del país y fuera del país. También en Perú hay una asamblea cristiana, ¿sí? Hermanos, y así como llegaron esos tanos que si usted va a visitar Asamblea Cristiana de Villa Devoto, va a ver gente que usaban los pantalones cortos en aquel tiempo. Con tiradores. Con tiradores, que fueron los que fundaron esa congregación y que se han mantenido en la palabra. Si hay algo que Asamblea Cristiana no se pega es a las modas. Vieron que las modas van y vienen, tampoco a las nuevas revelaciones, se han mantenido firme en la palabra de Dios, ¿sí? Gloria al Señor por eso. Y bueno, hermanos, podemos ver cómo llegó el Evangelio a cada país y a cada nación, cómo llegó el Evangelio de Jesucristo, esto que comenzó allá en Jerusalén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esto que comenzó allí, hermanos, en Israel, en el tiempo del Imperio Romano, cuando el Señor nació allí en Belén. De allí, hermanos, cómo es que llegó el Evangelio a cada país. Y bueno, Dios se valió de diversos hombres y mujeres. Y siempre a lo largo de la historia ha habido unas pocas personas, como dice aquí, y acá dice en Sardis, ¿no? Que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí, gloria al Señor. Hermanos, luego el apóstol Juan acá sigue hablando al Señor y en el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bueno, hermanos queridos. Qué bueno que es esto. El verdadero vencedor, por supuesto, es aquel que triunfa por la sangre de Cristo. Nunca vence a las circunstancias, a sus tendencias, a sus hábitos, a sus enemigos, a la adversidad, nunca. Lo hace con su propia fuerza de voluntad, por su propia inteligencia o por su habilidad. El verdadero vencedor sabe que solo vencerá y llegará a la meta por el poder salvador y sanador de la sangre de Jesucristo, por los méritos del Señor. Hermanos queridos, por los méritos del Señor. Gloria a Dios. La única manera, hermanos, que nosotros podamos ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo, solamente la fe.
La fe, creer en el Señor. Y esa fe nos va a mover, nos va a motivar, no nos va a dejar estar quietos, nos va a llevar a crecer, a conocer, a aprender. Gloria al Señor. Toda obra de Dios comienza por la fe. Miren ustedes, hermanos, que por ejemplo, aquel que fue crucificado al lado del Señor, ese ladrón que fue crucificado juntamente con él, no tuvo tiempo de bautizarse. No tuvo tiempo de ir a un seminario, no tuvo tiempo, hermanos, de aprender los libros de la Biblia, digamos, ¿no? Y cuántas cosas que él no tuvo tiempo de experimentar, ¿eh? Cuando descendió el Espíritu Santo allí en Pentecostés, él no estuvo, pero sí el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque simplemente él creyó. Él creyó, gloria al Señor. Y el Señor en su omnisciencia, Él conoció su corazón, Él sabía que esa fe era genuina, hermanos, y que también su manera de hablar mostraba que en Él había arrepentimiento. Por eso, hermanos queridos, muchas veces nosotros decimos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero lo más importante es que el Señor conoce nuestro corazón y que sin fe es imposible agradar a Dios. Él solamente necesita que nosotros le creamos y ahí Él comienza y hace su obra. Y así podemos estar en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Y acá en este versículo está hablando de ser un vencedor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice la Escritura. ¿Sí? Y podemos ver, hermanos queridos, que es por los méritos del Señor que podemos vencer. Y continúa diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es algo interesante observar, que leyendo las genealogías se pueden identificar a dos libros. Primero el libro de la generación de Adán, como se nos dice en el Génesis capítulo 5, versículo 1, y todos estamos incluidos en ese libro. Nuestros nombres figuran en esa lista, por ser el libro de todo ser viviente, de toda la humanidad, pero este registro es un libro de la muerte. Segundo, tenemos el libro de la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. La frase libro de la genealogía es una expresión poco común. Solamente la encontramos en relación con Adán, el primer hombre, y en relación con Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo es el libro de la vida. Se llega a ser incluido en este libro por medio de la fe en Jesucristo, medio de la fe en el Señor. Ahora esto nos lleva a preguntar, ¿no es posible que estemos incluidos en el libro de la vida y que luego seamos borrados del mismo? ¿Se puede, en este caso, perder, hermanos, gloria al Señor, la salvación, hermanos queridos? Y algunos dicen que no se puede, que esto es imposible, que el Señor Jesucristo nunca lo habría mencionado, ¿sí? Si esto fuera así, entonces el Señor Jesucristo nunca lo habría mencionado. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una y otra vez, a través de toda la Sagrada Escritura, encontramos que podemos estar seguros de nuestra salvación en tanto y en cuanto permanezcamos en el Señor. El Señor Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo también que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Gloria a Dios. El Señor conoce a cada corazón, cada vida. Aquellos que estamos en el Señor, y eso se llama unión con Cristo. Es una de las doctrinas de la salvación. La salvación no la vamos a perder siempre y cuando estemos en Cristo, ¿sí? En tanto y en cuanto estemos en este cuerpo y estemos en Cristo, no nos vamos a perder. Pero si un día yo decido alejarme del camino del Señor y hacer mi voluntad, ¿usted cree que yo voy a ser salvo? Porque muchas veces se predica y se enseña que uno puede ir y revolcarse en el mundo y hacer todo lo que quiere y volver como si nada. Así Dios le recibe para el perdón de sus pecados y para que sea salva la persona. Pero de pronto vienen consecuencias también por esa decisión de abandonar el camino del Señor. Y esto es algo que muchas veces nos enseña
hermanos queridos. Y también hay otros pasajes en la palabra del Señor que nos enseña que nosotros podemos extraviarnos, podemos perdernos en el camino, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso, qué importante que es tener una fe genuina, saber en dónde estamos parados, no movernos del Señor, no creernos que podemos, no hacer de la gracia un libertinaje de hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque, hermanos, siempre y cuando estemos en el Señor somos salvos. Yo soy salvo. ¿Y usted, pastor? Yo también. Estando en Cristo, seguramente que sí. Gloria al Señor. Estamos en el Señor, somos salvos. Y, hermanos, por eso, qué bueno que es poder conocer la palabra del Señor. Y en el verso 6 también dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelve a reiterar este versículo o estas palabras nuevamente, ¿no? Recalca el Señor y se refiere aquí a la audición de una persona que ya le ha aceptado como su Salvador personal. Ha sido limpiado por su sangre y por lo tanto tiene su oído afinado y necesita oír la voz del Espíritu que enseña a través de la palabra de Dios. El mensaje de Cristo a su iglesia hoy, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que nos habla, el Espíritu Santo es el que dio este mensaje al apóstol Juan, ¿sí? Gloria a Dios, para que nosotros lo tengamos en la Biblia. Dios está en medio nuestro en esta noche. Vamos a ir a otra alabanza, ¿le parece, pastor? Vamos a otra alabanza y luego continuamos con más palabra de Dios. You lighted my soul, you
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. 11 60 39 33 75 el WhatsApp de la radio. Estamos aquí en vivo en los estudios de la 94.1 deleitándonos en la palabra de Dios. 60 71 38 45 el número de línea. Tenemos también el número del WhatsApp de la Hablando de ti, que es el 11 61 77 90 19. Gloria a Dios. Y quiero leer unos versículos también con respecto a el nombre de la iglesia de Sardis, ¿no? Que significa escapar. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto está hablando de esta iglesia que dice que decía que vivía pero que estaba muerta, ¿no? Como hemos leído en el primer versículo, ¿sí? Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y acá, en este versículo 3 del capítulo 11, en 2 de Corintios, la palabra del Señor dice el apóstol Pablo, en este caso a la iglesia de Corinto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No eran fieles sinceramente. Había unas pocas personas, como hemos visto en el versículo 4, que sí guardaban su fidelidad al Señor. Y el Señor les promete, ¿no?, que iban a andar con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas, ¿eh? Y en el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria al Señor. Y como hemos mencionado, la importancia de permanecer en el Señor, permanecer en el Señor hasta que Él tome cuenta de nuestras vidas. Partamos de este mundo antes de, a lo mejor el Señor no viene todavía y nosotros tenemos que morir físicamente y ser sepultados, pero tenemos la promesa de resurrección cuando Él venga por su iglesia, ¿sí, hermanos? Y si no, de ser transformados, si nos encuentra en este cuerpo, vamos a ser transformados, gloria al Señor. Pero debemos estar en Cristo, manteniéndonos firmes en Cristo, en su palabra, gloria al Señor. ¿Usted cree que el Señor se va a llevar a una persona que dice que anda que está en el Señor y miente? ¿Usted cree que el Señor se va a llevar a un ladrón? ¿Usted cree que el Señor va a llevar a una persona que vive revolcándose en el lodo? Hermanos, quiere decir que no nació de nuevo. El Señor viene a buscar a aquellos que son, como dice acá, que no han manchado sus vestiduras y van a andar con el Señor. Sí, gloria al Señor. Siempre está la posibilidad, si este es tu caso en esta noche, de que hayas manchado tus vestiduras, de que el pecado te ha ensuciado, te ha atado y que estás aparentando que estás vivo pero estás muerto delante del Señor, es el día y la noche, la ocasión de reconciliarte con Cristo, porque en cualquier momento el Señor viene. Que no te encuentre en esa condición, que no seas de los más que se van a quedar, porque acá está hablando de unas pocas personas que van a andar con el Señor. No todas, aunque algunos la quieren acomodar y decir de que somos salvos siempre salvos, que la salvación no se pierde. La palabra de Dios nos enseña que sí se puede perder la salvación. Hay varios pasajes en la Biblia que nos aseguran esto, hermanos. Y vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, donde dice de esta manera: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, hay que vencer, ¿sí? Que hay que vencer a la carne, hay que vencer a nuestro ego, a nuestro propio yo, y también hay que vencer todos los ataques del enemigo. Él está vencido, pero él siempre está arremetiendo. Nuestro primer enemigo es la carne, ¿sí? Y para eso debemos orar como el Señor Jesús nos enseña. Y también podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 13, en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, en el versículo 14, la palabra de Dios nos dice así:
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Gloria al Señor. ¿Y por qué estamos leyendo estos pasajes? Porque Sardis significa escapar, gloria al Señor. Y el Señor le está diciendo que hay una posibilidad de que ellos puedan escapar. ¿Y cuál es la posibilidad? Como dice acá en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Hay una escapatoria. ¿Cuál es la escapatoria? Gloria al Señor, retener lo que has recibido, ¿no? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Gloria al Señor. Y arrepiéntete, dice el Señor, en esta noche. ¿Qué has recibido de Cristo? La salvación. ¿Qué has recibido? El perdón de tus pecados, que has recibido una vida nueva. Pero a lo mejor te extraviaste en el camino. Esta es la noche, la oportunidad de recuperarla, ¿sí? Gloria al Señor. Y también podemos ver otro pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 35 y 36, donde dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Escuchó bien? Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Gloria al Señor. Aquí, ¿a qué nos está llamando el Señor? A que nos volvamos a Él. Miren lo que dice acá en el versículo 35 al final: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Qué maravilloso nuestro Dios. Nos está dando la posibilidad. Si has actuado mal, si has sido ingrato para con Dios, volvete a Él, porque Él es misericordioso, Él es compasivo, Él no quiere que te pierdas. Por eso el mensaje a Sardis es escapar. Gloria al Señor, que pueda escapar de lo que se viene sobre la faz de la tierra, que pueda escapar de la perdición, en este caso, de quedarse, hermanos, cuando Cristo venga, ¿sí? Gloria al Señor, porque nadie va a poder soportar el periodo de la gran tribulación. Usted sabe que el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea tomada, va a actuar solamente sobre el pueblo de Israel, no sobre nosotros, los que somos de raza gentil. Solamente Dios va a tratar con Israel, ¿sí? El Espíritu de Dios va a estar fortaleciéndolos a ellos, no a nosotros, si nos quedamos cuando Cristo venga. ¿Qué vamos a hacer sin el Espíritu Santo? A ver, dígame usted, si hoy teniendo el Espíritu Santo, de pronto dice: yo no puedo soportar, es grande la tentación, no puedo vencer. ¿Cómo será entonces en aquel tiempo? Hoy tenemos toda la posibilidad de poder vencer, como dice acá en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Gloria al Señor. ¿Y cómo podemos vencer? Renunciando a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a lo que Él quiere con nosotros, ¿sí? Y también podemos leer en Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3, también otro pasaje en esta noche. Gracias al Señor por su presencia. Efesios 4, versículo 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la manera, hermanos queridos, que tenemos nosotros de poder escapar, poner en práctica la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, nos soportemos con paciencia unos a otros en amor, en amor. Si no sos paciente, si no tenés esa capacidad de soportar, y soportar no estoy diciendo de aguantar, sino de ser de soporte, de ser ese puntal
que pueda soportar al débil. Sí, gloria al Señor. La palabra de Dios nos enseña que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Y la Biblia una y otra vez nos habla de ser de soporte a nuestro hermano. Esa es la manera de escapar, gloria al Señor, de ser salvos, hermanos queridos. ¿Y cómo lo debemos hacer? En amor. Dice, soportándoos con paciencia los unos a otros, en amor. Y dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estar dispuestos, solícitos, allí prontos, hermanos, gloria al Señor, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y muchas veces falta esa unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque a cada uno tiene su propia versión de la Biblia, ¿sí? Y no estoy hablando de las diferentes versiones, ¿no? Su propia manera de interpretar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se ha de discernir por el Espíritu Santo, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera, no hay modo humano de poder interpretar, porque no es de interpretación privada. Gloria al Señor. No es de interpretación privada, hermanos. El Señor se encargó de que a través de hombres, a través de mujeres, a lo largo de la historia de la iglesia, seamos edificados. Gloria al Señor. Pero hay algunos que no quieren ser edificados. Hay algunos que no quieren que otros le ministren, y eso es muy triste. Todos necesitamos ser ministrados porque podemos caer en el error, podemos desviarnos de la palabra del Señor. Y también podemos ver en 2 de Timoteo, otro pasaje en esta noche, y damos gracias a Dios por su presencia, gloria al Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién lo dice esto? El apóstol Pablo. Gloria al Señor. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, solamente podemos mantenernos en la voluntad de Dios reteniendo la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice el apóstol Pablo. ¿Y de quién recibió él? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y él también fue ministrado y también tuvo que, aunque él tuvo un llamamiento particular de parte del Señor, él no estuvo con los 12 apóstoles, tuvo un llamamiento especial, diríamos, particular, hermanos. Él también tuvo que ser reconocido por la iglesia del Señor. Él, hermanos, no se levantó de apóstol solo, aunque Dios lo había llamado, pero también el Señor lo tuvo que respaldar a través de la iglesia. Tuvo que ser reconocido por la iglesia del Señor. No se mandaba solo, hermanos. Por eso dice Hechos capítulo 13, verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a Dios, gracias al Señor. Confirmación. Tiene que haber confirmación. Gloria al nombre del Señor. Y también él tuvo que ir a exponer qué evangelio predicaba cuando fue a las misiones. Tuvo que exponerlo delante de Pedro y de otros apóstoles, también de otros hermanos, y dice que le dio la diestra en señal de reconocimiento. Y hay otros pasajes más que en este momento no me estoy acordando, sobre que él tuvo que ser avalado por la iglesia del Señor. Por eso volvemos a este punto. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Yo no puedo venir acá a traer mi propio evangelio, a decir lo que yo pienso, lo que yo opino. Y esto es lamentable porque se escucha muy a menudo
de personas que hablan sin conocimiento, sin ciencia, sin palabras, sin Biblia. No se puede predicar a Cristo sin la Biblia, no se puede hablar del Señor sin la palabra del Señor, y no se puede opinar o decir lo que uno quiere de lo que realmente la Biblia me está revelando. Hermanos, tremendo es esto. Por eso esta es la manera de escapar, mantenernos en la sana doctrina, mantenernos en la palabra de Dios, no movernos, hermanos, de ella. Gloria al nombre del Señor. No vivir de apariencia, no llevarnos de los métodos, no llevarnos de las filosofías, no llevarnos, hermanos, de cualquier corriente de pensamiento que se escucha por allí, por acá, hermanos, de personas que vienen y empiezan a decir cosas en contra de lo que la Biblia nos está enseñando, y estamos en el año 2024. ¿Usted quién se cree que sustenta a la iglesia del Señor? ¿Usted cómo conoció el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que está en el camino del Señor? ¿Cuánto tiempo de vida puede llegar a vivir un ser humano? La Biblia dice 80 los más robustos. Póngale que llegue a 100 años. Pero en ese periodo usted puede llegar, vamos a suponer que usted vive un siglo, pero estamos en el año 2024 de la era cristiana. Y a través de todo este periodo Dios se valió de diversos instrumentos, hombres consagrados, mujeres consagradas, esas pocas personas, ¿sí?, que no han manchado sus vestiduras y que andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas, dice la Escritura. A lo largo de la historia siempre podemos sacar que hay un remanente de la iglesia del Señor, que seamos en este tiempo ese remanente. Que Dios los bendiga en esta noche. Ya nos quedan unos minutitos para poder orar. No sé si hay algún pedido más de oración, hermano Mauro. No. Gloria al Señor. Gracias a todos los que se han comunicado y los que están escuchando también a través del Facebook en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a orar en esta noche, sí. Gloria a Dios por cada pedido de oración. En este momento oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos gozamos por escuchar su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando en esta hora, Padre, por la vida, Señor Dios mío, de Virginia Rosa. Oramos por el brazo de mi hermana, Señor. Estés tocando, Señor Dios mío, allí donde está el dolor, poniendo tu mano de poder, de sanidad, Señor. Sabemos, Padre Dios mío, que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador. Toca la vida de Virginia Rosa, Padre. Extiende tu mano de poder sobre su cuerpo, Señor. Llévate toda inflamación, toda dolencia. Toma dominio, Señor Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, que ese estudio que se tiene que hacer mi hermana le sea favorable, Señor. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro médico, Señor Dios mío. Pon tu mano de sanidad en la vida de mi hermana Virginia Rosa, Padre. Para la gloria de tu nombre te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por cada vida que está en la sintonía, por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita. Te agradecemos por tu sierva. Gracias, Dios mío, Padre Santo, y por todo, por la vida de Elías, por la vida de todos los que están en la sintonía en esta noche. Dios mío, estés tocando, glorifícate, Señor Dios mío, en cada vida, en cada corazón, operando maravillas y prodigios para tu gloria. Tú eres nuestro ayudador, estamos escuchando tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor Dios mío. Bendice, Señor, a la amada audiencia. Señor Dios de la gloria, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que tiene poder. En este momento, Dios mío, intercedemos y oramos, Padre, antes que culmine este día miércoles, Señor. Buscamos tu rostro en oración y reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, toda obra de las tinieblas en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, por todas las cosas. Intercedemos por Virginia Rosa Becerra y por cada vida que está escuchando en este momento, Señor. Agradeciéndote, Dios mío, por tu gran amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra que hemos podido compartir. Y quiero leer un mensaje que nos manda el hermano Mario Pereira en esta noche.
Y dice así, gloria a Dios. Bendiciones, dejo 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice el hermano Mario Pereira, y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y nosotros podemos decir amén, gloria a Dios. Así es, hermano, así es. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Es la única manera en que podemos vencer. Solos no vamos a poder. Debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y cuál es esa mente? La mente de Cristo, ¿sí? Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo y en el mismo parecer del Espíritu Santo. Gloria a Dios. También gracias al hermano Gastón que nos dice hasta la próxima. Y quiero leer un último versículo aquí en Apocalipsis 20:15, donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, que no se ha borrado nuestro nombre, ¿sí? Y sí, hermanos, que podamos permanecer en el Señor. De mi parte, los estoy saludando ya hasta el próximo viernes. Vamos a estar aquí nuevamente en vivo con la obra y los dones del Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo los dones del Espíritu Santo, y luego que terminemos los dones vamos a ver el fruto del Espíritu Santo con la ayuda y la gracia del Señor. Y si no, estaremos en la vigilia el próximo lunes a las 0 horas, ¿sí? Y también mañana de 15 a 17, Evangelio Eterno, donde está Elías con Mauro, ¿sí? Y gloria al Señor. Gracias a todos los que estuvieron en esta noche sintonizando la radio y orando por nosotros. Y que tengan una muy buenas noches, que tengan un buen descanso y a no bajar los brazos, a seguir buscando al Señor, Gloria a Dios. Nos escuchamos el próximo viernes a las 14 horas aquí. Gracias, Mauro. Gracias, Dios los bendiga.